Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los que ya estáis ahí. Os vais a ir uniendo poco a poco. Bienvenidos a Café con Autor, una iniciativa de un servidor, Bruno Moyoli, y editorial Desclés de Brouwer. Esa editorial que tiene un fondo documental y editorial que se centra precisamente en esas cuestiones que tanto interesan a las personas hoy en día, ¿verdad? Que van buscando construir sentido, que van buscando plenitud, pero también entender quiénes somos, cómo nos construimos y cómo levantamos las vidas que levantamos. En este sentido, hablaremos en próximas semanas de espiritualidad, hablaremos de crecimiento personal, hablaremos también de mindfulness, de herramientas psicológicas para profesionales, pero también entraremos en el mundo de la familia, la educación, las relaciones exitosas o cuando menos que se llenan de bienestar y son nutritivas. Y bueno, vamos a pasar hoy pues prácticamente una hora hablando con un nuevo invitado, el autor de Felicidad Tóxica, que lo tenemos aquí en el otro lado de la pantalla, Rafael Pardo. Es el autor con el que vamos hoy a echar la tarde. Tenía además muchísimas ganas de estar en esta entrevista con él. Él es sacerdote, licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla, doctor en Teología por la Universidad de Navarra, pero además está cursando y terminando su formación en Psicología. Es autor de numerosos libros de carácter histórico, espiritual y psicológico, y algunos de ellos pues están publicados en Desclés de Brouwer, que es la editorial que nos da cobertura. Bienvenidos a todos los que os estáis uniendo en este momento. Os invito a que planteéis vuestras cuestiones, vuestras preguntas y que a lo largo de la entrevista podamos compartir también con vosotros pues nuestra propia opinión y las respuestas que nos va dando Rafael a esas cuestiones. Así que no tardamos ni un segundo más, le damos la bienvenida y paso. Buenas tardes, Rafael. ¿Qué tal? Encantado de tenerte aquí en un Café con Autor. ¿Cómo estás? Pues bien, muchas gracias por invitarme y por tener esta oportunidad de diálogo. Bueno, es importante no solamente entender por qué se escriben determinados libros, por qué los autores tienen determinadas inquietudes, sino yo creo también conocer de viva voz y de primera mano pues cómo piensan, qué proceso creativo les llevó o qué inquietudes les llevó a plasmar en el libro esas cuestiones, y tener la posibilidad además para quienes nos leen de poder hablar, plantear alguna cuestión, pues supone algo muy estimulante. De ahí la iniciativa de un Café con Autor. Déjame que lance sobre la marcha la primera pregunta, porque además la tenía aquí pensada y la quería compartir contigo desde un comienzo, pero digo, lo vamos a dejar para el momento en que arranquemos. Rafael, has escrito Felicidad Tóxica. En un mundo editorial, en un mundo en el que tan solo parece que encontramos señales, estímulos que tienen que ver con la creación de algo bonito, con la construcción de un mundo feliz, vamos a decirlo así, y de repente encontrarnos con un libro que se llama Felicidad Tóxica, reconozco que a mí me llamó la atención de momento y nos choca. ¿Realmente puede ser la felicidad algo tóxico? Pues mira, puede ser para mí algo tóxico como fue en su día, por ejemplo, el ideal de belleza, ¿no? De los años 90, que luego terminó pues una pandemia, ¿no? De anorexia, de bulimia, de otros trastornos, ¿no? Una auténtica pandemia. Entonces, lo que en un principio es algo bueno, como puede ser la belleza, pues digo, mal vivida, mal enfocada y sobre todo mal publicitada, pues se puede convertir en eso, en un problema. Y para mí también esta industria de la felicidad, ¿no? Que nace de manera concreta, ¿no? Lo que estamos hablando, lo que se habla en el libro, pues también seguramente, termina llevando una especie de pandemia, ¿no? Que tiene que ver mucho con el narcisismo, para mí, esta sociedad. Y así, para mí yo tenía esa inquietud. Y bueno, también hay muchísimos psicólogos, psiquiatras que han dedicado un número especializados en revistas sobre este tema y últimamente también ha salido algún ensayo bastante potente, bastante leído y bastante difundido, sí. Algún ensayo sobre este mismo tema. Sí que es verdad, porque además he tenido ocasión de profundizar en tu libro, que es de una lectura rápida, quizás cuando se tiene, bueno, pues un cierto bagaje en eso de leer manuales o libros que tienen que ver con la psicología, porque es cierto que te has asegurado de, bueno, pues de acudir a fuentes muy fiables, ¿verdad? De buscar esas evidencias que fortalecen y dan solidez a tus argumentos, y en ese sentido es algo de agradecer. No solamente es un libro donde uno puede plasmar una opinión, sino que además pones ahí un reflejo de una parte de la ciencia psicológica
que en ese sentido los psicólogos o la psicología, me permito decirlo así, tienen múltiples caras, múltiples visiones y no siempre coinciden, ¿no? Y quizás algo que puede marcar la diferencia pues tenga que ver con el rigor científico que hay detrás y que sustenta unas ideas u otras, ¿verdad? En este sentido ha sido muy cuidadoso, ¿no? Bueno, me interesaba efectivamente, o sea, no dar una opinión desde el punto de vista personal, lo que puede ser tipo ensayo histórico o ensayo de pensamiento, sino que lo veía, me daba la inquietud desde el punto de vista científico de la propia psicología, o sea, los argumentos, ¿no?, en contra de esta industria de la felicidad o de psicología positiva me parecían llamativos, contundentes, de gente pues, seria y catedráticos de psicología de universidades, y también he resumido algunos, vamos, pero ahí, o sea, tiene peso lo que se comenta aquí en este libro desde el punto de vista científico, aunque luego hay otra parte del libro que es un tipo más sencillo, pero ahí tiene peso lo que se comenta aquí en este libro desde el punto de vista científico, aunque luego hay otra parte del libro que es un poco más, pero ahí tiene peso. Y bueno, sería interesante también para quienes nos están escuchando ahora entender, según las razones y el argumentario que has encontrado, Rafael, ¿cómo de tóxica puede ser la felicidad hoy en día? Pues mira, yo pienso, ¿no?, que lo que hemos hablado cuando se pone un ideal imposible, ¿no?, porque de felicidad, para mí, uno de los mantras o de los mitos es que es objetiva y que es cuantificable, ¿no?, que es lo que defiende la psicología positiva, cuando en principio ni la felicidad es algo objetivo, ni es cuantificable, ni muchísimo menos. Eso habría que probarlo. No es una emoción básica como puede ser la alegría, la ira o la tristeza. Para mí, la supuesta ciencia, ¿no?, que promueve estas cosas puede llegar a ser agobiante porque culpabiliza a la víctima, ¿no? Relato en el libro, ¿no?, pues cómo llama la atención una periodista, ¿no?, en 2009, cuando ella tiene un cáncer de mama, acude a su hospital, a las enfermeras y a los grupos de apoyo, ¿no?, en redes sociales, y se da cuenta pues que ella en ningún momento puede decir que se siente triste, frustrada o con miedo por tener ese cáncer de pecho. Y más bien le apalean y le dicen, bueno, tú para sobrevivir lo que tienes que hacer es sonreír, pensar en positivo, esto lo vas a vencer, vas a ser más bella, más guapa, más inteligente, vas a volver a nacer, ¿no? Pero ella se da cuenta de que no es así, ella ni se siente ni más bella ni más fuerte, pero denuncia esa especie de red, ¿no?, desde el sistema sanitario hasta las redes sociales, hasta el nivel popular, de una cierta dictadura, ¿no?, acerca de lo que ella tiene que pensar y dejar de pensar sobre el cáncer en concreto. ¿Crees que en ese sentido? Sí, continúa, por favor. De la misma manera, esto se aplica también en el mundo pues no solamente de la sanidad, sino que lo estamos viendo implantados en modelos de educación, en política, en discursos políticos, ¿no?, lo estamos viendo últimamente, por ejemplo, en vez de hablarse de los países, ¿no?, la renta per cápita de los países o cuáles tienen más derechos humanos, o sea, se habla del índice de la felicidad de los países, ¿no? Es uno de los logros de esta psicología positiva, ¿no? En vez de hablar de cosas objetivas que son medibles, empezar a hablar del índice de felicidad de las naciones, lo cual es completamente absurdo, en mi parecer, vaya. Sí, es muy interesante. Yo leyendo tu libro venía a mi cabeza una leyenda que no recuerdo exactamente a qué hospital se refería, pero sí a un hospital italiano que parece ser que en la entrada pues tiene una placa de mármol antiquísima y con una leyenda que viene a decir algo así como: si puede curar, cure; si no puede curar, ayude; si no puede ayudar, consuele. Y de alguna manera pensaba, bueno, quizás vivimos unos tiempos tan acelerados, tan llenos de exigencias, de frustraciones, ¿no?, que ha sido buen caldo de cultivo también, ¿no?, para que aparezca el mensaje fácil, lleno de un optimismo radical, lleno de una especie de proyecto vital, ¿no?, donde la dificultad, el obstáculo u otras cuestiones que tienen que ver con la propia mecánica del ser humano, ¿no?, como experimentar frustración, rabia o pena, pues no tuvieran cabida, ¿no?, como si estuviéramos construyendo una especie de mundo rosa o algo así, por poner un color bonito y suave, no lo sé, ¿no? Y bueno, de alguna manera digo, bueno, si podemos curar, curemos; si podemos ayudar, ayudemos; pero ¿y si no podemos hacer eso? No debemos consolar. Y en alguna medida digo, quizás también detrás de esta psicología positiva hay un eco de querer consolar donde la curación todavía no ha llegado o la ayuda todavía no ha llegado. No sé qué opinión tienes al respecto, vaya. Bueno, pues es verdad. El asunto es que debería ser así. Lo que pasa es que lo que se denuncia aquí es que esta psicología positiva se pone desde el comienzo. Lo cuenta Seligman en profusión de detalles en numerosos libros suyos. Pues se pone al servicio enseguida, ¿no?, de instituciones de poder, de capital,
y normalmente vinculadas al mundo de las finanzas. O sea, en ningún momento, digamos que se trata de una psicología de la salud de los años 70, donde se hablaba de la importancia de la psicología positiva, o sea, esto ya es antiguo, o la psicología humanista de los años 50. O sea, no se trata de una psicología nacida, digamos así, como una propuesta, efectivamente, ¿no? Para lidiar los problemas de este mundo, sino que ya desde su comienzo, ¿no? Nace de una manera pues un poco oscura, ¿no? Oscura y además, bueno, siempre un poco así trampeando, ¿no? No se explica cómo Seligman se mete en la política inglesa en el 2012 a través del gobierno de David Cameron, por ejemplo, con un ministro llamado Layard, uno de los gurús de psicología positiva. Al final dices, bueno, ¿qué hace Seligman, que hace la psicología positiva, que debía ser para mi bien y para el tuyo, para nuestro sistema de salud, que hace metido pues, en el mundo del ejército estadounidense, en el gobierno inglés, que hace metido en la Coca-Cola, que hace metido en... Da un poco que pensar, ¿no? Porque claro, al mundo se le traduce luego a la gente pues en emoticonos felices y en apps más o menos inocentes como Happify o como cualquiera de esas. Pero el origen no es tan inocente y no está al servicio de cosas inocentes, me parece a mí. Sí que es verdad que también parece, al menos es la sensación leyendo tu libro, que planteas pues precisamente, ¿no? todo ese mercado, toda esa gran industria en torno a la psicología positiva que mueve mucho dinero. Y me planteaba ahí una cuestión, ¿no? Me venía un poquito así el debate interno, ¿no? Leyendo, te decía yo, bueno, ¿hasta qué punto es legítimo el pretender, ¿no? Ganar dinero o hacer negocio, construir un proyecto profesional exitoso a través precisamente de la psicología positiva que, bueno, de alguna forma pues va socavando o va llegando y estimulando pues las necesidades de las personas, ¿no? Que de alguna forma pues van buscando idealizar su mundo, sus relaciones, sus circunstancias, ¿no? ¿Hasta qué punto es legítimo o no? Era la pregunta que yo me planteaba y ahora la quiero compartir contigo. Pues mira, yo creo que un médico de cabecera que sinceramente pues aprende, ¿no? de la psicología positiva y quiere tomarlo como medicina preventiva, ¿no? Pues para ayudar a las personas a mejorar su salud de nivel mental, por ejemplo, me parece legítimo, me parece sano, me parece bueno y yo soy el primero en apoyarlo, ¿no? Pero lo que no es legítimo es explotar la vulnerabilidad de la gente, ¿no? O sea, hacer marketing de vender felicidad como, yo qué sé, como se vende el valor ecológico o lo que está de moda, ¿no? El asunto es cuando se termina por explotar a, pues, a gente sencilla, a gente sin recursos, ¿no? O bien materiales o bien también pues, culturales, ¿no? Que piensa que todos estos mantras, ¿no? De que te descargas una aplicación de un móvil o te lees un libro, ¿no? Y pues eso, que pueda llegar a creer que esto es cierto, ¿no? O sea, yo entiendo que explotar la vulnerabilidad de la gente, ¿no? De manera más o menos consciente, ¿no? O dirigida, ¿no? De una manera un poco extraña, ¿no? Ya te digo, a mundos de finanzas o de política, me parece que a mí que es ilegítimo. En estos bestsellers, por ejemplo, hay dos cosas, ¿no? De este mundo de autoayuda. Se pretende ayudar, pero nunca se habla de las condiciones socioeconómicas del individuo, ¿no? Lo cual me parece un error, ¿no? Seligman dice, no, las condiciones socioeconómicas del individuo no importan, solo suponen un 10% en torno a la felicidad o en torno a lo que nos influye, ¿no? Es uno de los mantras de la psicología positiva. Pues no es verdad. Según la ONU, según los programas de desarrollo de la ONU, el bienestar psicológico es inherente a las condiciones socioeconómicas de la persona. Tú dile a George Floyd, que murió bajo la bota de un policía blanco en Estados Unidos, tú dile que no es importante para su felicidad ser blanco o negro en Estados Unidos. Tú dile que es irrelevante. Por ejemplo, ¿no? Y la segunda cosa que he hecho en falta en los libros de autoayuda, ¿no? Es, bien lo sabes tú, ¿no? Pero cuando se habla ese mantra de que el pensamiento gobierna el cortisol, bueno, pues es que eso, digo, no deja de ser ridículo, ¿no? Gobierna el cortisol, depende en una persona sana y en un momento concreto o para temperar. Cuando das un buen paseo o haces deporte, evidentemente, cortisol baja, dopamina sube, ¿no? Pero claro, estamos hablando de qué pasa con esas personas, ¿no? Que tienen por genética un déficit de serotonina, de dopamina, ¿no? Y que las puedes enganchar en libros de autoayuda cuando lo que necesitan no es un pensamiento positivo, sino un tratamiento, ¿no? De otro tipo, que normalmente suele ser químico, ¿no? Entonces, explotar esas vulnerabilidades, ¿no? De las personas, ¿no? No es cierto que el pensamiento controle el cortisol, también es cierto la vuelta, que el cortisol te controla el pensamiento. Sí que es así, ciertamente. Bueno, pues me agrada escucharte porque es verdad que a veces también, yo por ejemplo, la primera vez que escuché la palabra autoayuda fue una palabra que se pronunció en la editorial con la que estaba trabajando. Y creo que las siguientes ocasiones en las que escuché la palabra autoayuda tenía que ver más con la opinión de los lectores que con mi propia definición
o explicación de lo que yo había escrito. Es decir, mi primer libro, por así decirlo, que se llama Emociónate, de alguna manera pretendía legitimar y dar permiso para entender que las emociones, lejos de esconder o de reprimir, pues necesitaban ser expresadas. Nunca pensé estoy escribiendo un libro de autoayuda, pero sí que es verdad que luego me encontraba el libro en sección autoayuda y ahí aparecía mi libro, ¿no? y bueno, iba a entrevistas y me decían, bueno, ¿has escrito un libro de autoayuda? Y yo decía, bueno, no he escrito un libro de autoayuda realmente. Es verdad que quien lo lea pues puede poner en práctica pues, ese chorro de ejercicios y todos fundamentados en la psicología cognitiva, que era donde yo en ese momento estaba buceando y trabajando. Y decía, pueden poner muchos ejercicios en marcha y, bueno, de alguna manera, pues redundará en su beneficio de la persona. Entiendo que de alguna manera tiene que ser así. Y por ahí entiendo la autoayuda, ¿no? Pero es más que nada un libro de divulgación psicológica. Es un libro, por así decirlo, sacado de un espacio de trabajo profesional de la psicología, tamizado a un lenguaje un poquito más cotidiano y menos técnico, para que cualquiera en su casa pues, pueda entender también qué se hace, pueda llevar alguna de esas herramientas a su mochila diaria y pues volverse una persona un poquito más, con mejor gestión, ¿no?, de sus circunstancias, ¿no? Con esto quiero decir que al final el tema de la autoayuda ha quedado un poco denostado y bajo esa etiqueta tan amplia, pues me parece que hay, por supuesto el mío, hay libros que creo, lecturas que son rigurosas, que se fundamentan en la ciencia imperante y con evidencia y realmente aportan valor, y luego es verdad que hay pues mucha paja, también es cierto, ¿no? Hay mucha paja. Y en ese sentido, pues no sé, me gustaría, como has tenido también ese espacio de trabajo, de mirar desde otro ángulo y tener ese análisis crítico, y eso es bastante sano, me parece. No sé, ¿cómo crees tú que podríamos desde fuera marcar la diferencia o entender cuál es la diferencia, ¿no? Para escoger quizás herramientas, autores o llegar a espacios de conocimiento que realmente son útiles a las personas y quizás no están llenos de mensajes vacíos de contenido, ¿no? Bueno, pues es igual que el periodismo auténtico y que las fake news. Es la misma diferencia. Yo creo que un sello editorial, por ejemplo, en este caso de Schley Brugger, ¿no?, un sello pues serio, ¿no?, que busca también pues materiales serios, ¿no? Evidentemente ya es una garantía de calidad, ¿no? Si tú escribes un libro como el que escribiste de emociones, seguramente escribiste lo mejor, ¿no? Como tú dices, una pasión por transmitir, por ayudar, ¿no? En ningún momento no aceptaríamos el dolo o el engaño, ¿no? El engaño sería, por ejemplo, lo que hemos comentado, ¿no? Dejar, o la psicología, por ejemplo, científica, ¿no? De la psicología positiva, cuando hablan de la ciencia, digo, he tenido el dudoso honor o el dudoso placer de leerme centenares de artículos en inglés de Seligman, de Barbara Fredrickson, otra gurú de la psicología positiva, de las emociones positivas. La conozco. Sí, pues en uno de sus estudios habla que ha conseguido que unos médicos curen mejor la hepatitis. Entonces yo digo, pues madre mía, esto es lo que quiero saber yo cómo lo ha hecho. Entonces el asunto es que le regalaba una bolsa de gominolas, ¿no? Eso está publicado, ¿no? Una bolsa de gominolas, sí, es literal. Entonces, lo he leído. ese es un poco el nivel un poco mental, ¿no? Que a veces cuando se habla de supuesta ciencia, ¿no?, de estos gurús, ¿no?, luego acudes, porque claro, si te ponen la revista en inglés, entonces yo creo, y hay unos cuantos así, o sea, hay cuestionarios en internet, ¿no?, que se envían y que se han hecho estudios, luego, por ejemplo, de la ciencia dice que no sé qué, y luego el cuestionario de internet es una medida autoinforme que es completamente absurda, mal hecha, mal gestada, que te la puede contestar un boot, un ordenador, o no sabes si el que está enfrente. Entonces, me parece que eso, que un sello editorial de garantía, que un autor también que tenga honestidad personal y que quiera transmitir lo que es la verdadera psicología, la auténtica psicología, transmitirla al gran público y ponerla en positivo, me parece absolutamente genial. Yo soy partidario de ello, soy el primero en hacerlo. Sí que es verdad que un sello editorial, en este caso de Schley, pues tiene un rigor tremendo en sus publicaciones, al igual que otras editoriales, pero creo que no obstante no es suficiente. También encontrar pues esas referencias, ¿no?, que evidencian las afirmaciones que puedan desarrollarse en esa obra y que el lector pues también vea de dónde son las fuentes de las que uno puede alimentarse. De todas maneras, es verdad que vivimos ahora mismo en un contexto tan globalizado que es difícil muchas veces distinguir la calidad de la información a priori, ¿no? A veces llama la atención porque efectivamente solo hay mensajes que tipo eslogan y en ese sentido pues nos llama la atención, pero requerimos de una buena editorial, requerimos de
referencias centradas en la propia ciencia y también quizás de un análisis crítico, ¿no?, del propio autor. Bueno, esos elementos yo creo que están en tu libro, así que no deja de ser una invitación también a una lectura interesante que nos puede ampliar, ¿no? Es verdad que entramos también en un espacio profesional donde hay una demanda por parte de un gran público de salud, de atención psicológica, de interés en estas cuestiones cada vez más, y donde hay una cantidad de profesionales que no necesariamente pertenecen a la psicología y que han empezado a trabajar, a hablar, a proyectar este tema. Y en ese sentido yo sí creo que hay que hacer también una diferenciación, ¿no? Porque, y permíteme que lo saque ahora a colación, también hacer referencia en general como una etiqueta global, ¿no?, al mundo del coaching, pero es verdad que en el mundo del coaching encontramos profesionales ampliamente formados, con rigor, que vienen del mundo también de la psicología, o incluso el propio coaching, que utilizan el coaching como una herramienta de trabajo para determinados procesos relacionales, de toma de conciencia, de toma de decisiones o resolución de conflictos. No van más allá, no utilizan el coaching como esa especie de fórmula mágica precisamente, ¿no?, pues para conseguir alcanzar cualquier hito en la vida, ¿no?, que ya los que nos dedicamos a esto sabemos que los tiros no van por ahí. Pero sí que es verdad que ha habido una profusión, ¿no?, de publicaciones y de profesionales que están en un mercado que está ahora mismo saturado, ¿no? ¿Cómo podemos, según tu opinión, pues también ahí diferenciar y dar pasos con una cierta seguridad en busca de la ayuda, el consejo o el acompañamiento que estemos necesitando? Bueno, lo que tú dices, al final el coach, digo que tiene un sello también de calidad, pues efectivamente tiene que tener unos estudios previos, ¿no? Porque si no, el coaching es la puerta falsa a la entrada a la psicología, ¿no?, que es por donde todo el mundo entra. Ahora mismo estoy pensando en una presentadora famosa de televisión, no voy a decir el nombre, pero se acaba de hacer coach. Ahora mismo lo anuncia por su Facebook y nada, pues ofrece, aprovechando el tirón, ¿no?, de su imagen, de su marca personal y sin ningún estudio, ningún tipo y menos psicológico, pues ofrece coach, ¿no? Ya. Entonces, es una puerta falsa, ¿no?, que muchas veces se emplea y efectivamente pues ha sido mal usada, y lo malo es que a los coaches profesionales y que realmente saben y que realmente entienden y tienen unos objetivos marcados y tienen una ética también marcada acerca de su trabajo, pues les hace daño, ¿no? Los coaches se han alimentado también, los falsos coaches se han alimentado de esta psicología positiva, porque lo que decía el coach ahora tiene una especie de base científica según la psicología positiva. Entonces, muchas veces ha habido ahí un maridaje, ¿no?, entre la psicología positiva y el coach, de tal manera que ha habido una especie de sobreabundancia, ¿no?, en el que cualquiera... Yo pienso que se habría de legislar, sinceramente, la labor del coach, lo mismo que se legisla, hemos hablado antes del ideal estético de belleza, se legisla, pues yo qué sé, desde el pan integral, que lleva verdaderamente semillas integrales, pues se legislan miles de cosas, ¿no?, el etiquetado de los productos, ¿no? Bueno, si este es eco o si esto es light, tienes que demostrarlo. Si tú eres coach, tienes que tener que también demostrar una formación y unos intereses también. Yo creo que debería de legislarse. Para mí, vamos, sin ninguna duda. Bueno, muy interesante. Ha habido ahí un pequeño salto en la conexión, pero yo creo que se ha entendido perfectamente. Pero fíjate, Rafael, bueno, además estás metido de lleno en la formación psicológica y habrás comprobado perfectamente, pues, cómo hay distintas perspectivas que a veces, lejos de complementarse o de enriquecerse mutuamente, pues pelean por tener como la razón absoluta, ¿no? Bueno, después de 22 años como profesional me quité hace ya tiempo, como yo digo, las matrículas, ¿no? A veces cuando me ven en los seminarios de trabajo, en supervisión con otros profesionales, me dicen, oye, esto es dinámico, esto es gestáltico, esto tiene un corte cognitivo, y digo, ponle tú la etiqueta que tú quieras. Digo, ¿nos está ayudando a aclarar las circunstancias estas? Sí, digo, fantástico, pues como si le quieres llamar golosina número 1, ¿sabes? Es decir, tiene posiblemente su nombre, pero no quiero personalmente tener que encasillarme en una corriente, quizás de alguna manera ya chascado, ¿no?, de tantas luchas a veces fratricidas, ¿no?, por tener razones que luego la ciencia, a medida que va avanzando en afinar sus herramientas de medición y de comprobación, pues se encarga de dar la razón más a unos postulados que a otros, ¿no? Entonces, a veces también detrás de la propia psicología parece que hay una contradicción que me parece que no le viene nada bien a la propia psicología, ¿no?, y al trabajo que pretendemos hacer. Bueno, en realidad para mí no es tanto, ni aquí ni en este libro, mucho menos una crítica a la psicología. En una parte de la psicología se lee la psicología positiva o psicología de la salud también,
Para mí más bien es como hay una parte de psicólogos que se salen de psicólogos y entran en otro mundo, ¿no? Para usar la psicología para otros fines, ¿no? Que pueden ser de marketing, que puede ser de, pues eso, fundamentalmente de marketing, ¿no? Entonces ahí es cuando para mí está el error, ¿no? El desmarcar la psicología de lo que es su ámbito. Para mí la psicología es un ámbito de la salud, ¿no? Y por supuesto tiene que tener un rigor y un criterio ético muy fuerte, ¿no? Lo que hemos dicho antes de no hablar de, o sea, de no hacer dolo, de no engañar, ¿no? Por esto mismo, o sea, cuando hablas de felicidad mismo, pues explica, ¿no? Que cada cultura ha tenido su idea de felicidad. Empieza por ahí, ¿no? No, lo que no puedes decir a la gente es que hay un solo modo de ser feliz, que yo te lo voy a enseñar, naturalmente previo pago. Y tienes que explicar, pues mira, esto ofrece muchas dudas, ¿no? Tú puedes explicar, yo te voy a dar algunas técnicas que se usan para controlar el estrés y quizás te vengan bien. Pues bueno, empieza por ahí, a lo mejor eso sería opinable, pues pueden ser más o menos efectivas, pero no prometas a la gente felicidad, ¿no? Que no existe y eso, tomarlo como algo científico, que no lo es, o como algo medible, que tampoco lo es. Lo es. También, sí. Hemos hablado de la psicología motivación, sería lo mismo, ¿no? Sería un trato ético, saber descubrir las fortalezas de un cliente y potenciarlas. Lo que no sería ético es, pues a cualquier costa, tratar de vivir, no sé, tratando al cliente de cualquier manera, ¿no? O mintiéndole, ¿no? Eso ya sería el dolo, ¿no? Es un poco lo que se denuncia un poquito en este libro y las consecuencias que esto tiene para la gente del día a día, ¿no? El hacer un mal uso de la psicología. Sí, sobre todo aquellas personas que en búsqueda por saciar, por cubrir una necesidad que tiene que ver con el sufrimiento, con el vacío, con la falta de respuestas, ¿no? Pues desde esa necesidad muchas veces se agarran al brillo, ¿no? Que pueden tener determinados mensajes o determinadas propuestas, ¿no? A esa especie de facilidad para alcanzar el resultado, ¿no? Hablabas de algo muy importante, rigor y ética, y ciertamente también es una cuestión que tiene que ver con la propia sociedad en la que nos movemos, ¿no? Estamos faltos de esa formación, de ese debate, de ese estimular mucho más lo que es nuestra relación con la ética y la construcción de una vida desde determinados valores, ¿no? Y bueno, pues posiblemente en lo profesional y incluso en la propia ciencia hemos encontrado también ese reflejo, ¿no? Rigor y ética. Durante mucho tiempo la psicología, pues sobre todo esa psicología que se fundamentaba y hablaba de la importancia del ambiente para conformar y estimular la personalidad, asentar sus rasgos y, bueno, explicar el por qué las personas somos como somos, pues luchaba también con modelos quizás con un perfil mucho más biológico, donde parecía que veníamos ya conformados genéticamente y no había manera de influir, ¿no? Y en esa predisposición. Y en ese tira y afloja donde parece que lo genético tenía mucha fuerza, luego parece que lo ambiental tenía más fuerza. No sé si estamos llegando ahora a un equilibrio. Hablas de la importancia de la genética también en la personalidad en tu libro, cosa que se agradece, y de la fuerza que tiene, ¿no? Y en ese sentido me gustaría compartir contigo acerca de una lectura hace poquito que hice de un profesor, un titular, un investigador que lleva ya mucho tiempo en Harvard, en la Universidad de Harvard, precisamente estudiando pues cómo determinados mensajes y determinado trabajo mental consigue provocar cambios no solamente en estructuras nerviosas, sino que termina teniendo un reflejo en la propia genética de la persona, ¿no? Y decía él, bueno, quizás con el tiempo y un mayor desarrollo de estas técnicas y del conocimiento que tenemos acerca del ser humano, sea posible, entre comillas, decía él, sea posible hablar de una reconstrucción en positivo de la propia personalidad. Y digo, bueno, esto suena a ciencia ficción y parece que da hasta miedo, ¿no? Como si uno no pudiera aprender a aceptar lo que le ha venido ya, lo que le ha venido, ¿no? Para jugar esta partida de la vida y que luego, bueno, vaya recogiendo por el camino experiencias y recursos. Así que te pregunto, y con eso cierro un poco lo que estaba comentando, te pregunto, para ti, en tu opinión, el peso está en lo genético, el peso está en lo ambiental y el aprendizaje, ¿podemos modificar lo genético? No sé, ¿cómo lo ves tú? Pues yo creo que la clave, ¿no? En una persona nosotros somos, pues, efectivamente parte genético, tenemos parte ambiental, ¿no? De la cultura, tenemos también parte de lo personal, de las elecciones personales. Entonces, hay un bagaje entre todo, ¿no?
tú cuando te autoconoces, ¿no? Te vas liberando, ¿no? Es la mejor herramienta psicológica, ¿no? El autoconocimiento y admitir pues, que uno hereda ciertas cosas de sus padres, ¿no? Puedes heredar neuroticismo, puedes heredar la extroversión, la introversión en un grado alto, ¿no? Eso no significa que para siempre vayas a ser. Tú puedes ganar en calidad en vida mental, pero no puedes cambiarla completamente. O sea, es completamente improbable, ¿no? Que un bebé de 6 meses que tiene unos niveles altos de cortisol, cosa que le ocurre al 15% de los bebés, pues es muy improbable que a los 14 años, de hecho ya está estudiado por Kagan, a los 14 años en estudios longitudinales es improbable que ese niño sea desenvuelto, sencillo y poco sensible, ¿no? Pues el nivel de cortisol seguiría teniendo alto. Por supuesto que la psicología positiva, el pensamiento positivo le vendrá muy bien para temperar, para que él conozca y necesitará también pues, otro tipo de terapias o de tratamientos, pero por lo menos conocer la realidad, ¿no? De dónde parte uno, ¿no? Lo que no te puedo decir es que leyéndote este libro en 8 meses, en 2 meses, ¿no? Vas a ser feliz o con esta terapia de entrenamiento de mindfulness, por supuesto que vas a ganar en calidad, pero cambiar tu vida mental en la genética, yo digo, lo veo muy difícil, todo esto es muy antiguo. Los griegos sabían mucho, ya sabían, aquello de los temperamentos, los 4 temperamentos, ¿no? El flemático, el melancólico, sabían y se daban cuenta, pues sin saber de genoma humano ni de nada, pero que hay una fuerte influencia, ¿no? De la genética, de la cultura también. No es lo mismo, no es lo mismo. O sea, aquellos que dicen, no, en el fondo todo está en tu interior, suena mucho al ideal americano, ¿no? De tú te haces a ti mismo. Bueno, pues la cultura influye mucho tu nivel socioeconómico, la cultura donde nazcas. No es lo mismo nacer en Zambia que nacer en un país democrático plenamente y no es lo mismo tener derecho a la sanidad que no tenerla, ¿no? Entonces, digo, el ser humano es complejo, tiene muchas cosas complejas. Entonces, la propia labor del psicólogo, el terapeuta, ¿no? Pues, ¿qué es? Es, pues, ir poquito a poco trabajando, ¿no? Aspectos de la personalidad que sí pueden cambiar, sí pueden mejorar la calidad de la vida mental del paciente. Lo que no puedes prometer es que tu vida mental va a cambiar. Eso no me parece ético y además no es cierto. Bueno, lo que crees, creas. Es una frase que pues lo ve uno en 1000 muros, lo ve uno en muchos correos que te envían como una especie de firma y que es verdad que parece como el extremo, ¿no? Precisamente de esta psicología positiva o de este poder con todo, ¿no? Lo que crees, creas. Y bueno, se habló mucho de esa ley de la atracción. Yo colgué por ahí un día una fotografía con las primeras iniciales, o sea, las primeras letras tachadas y se quedaba solo acción, ¿no? Yo decía, ley de la atracción, no, ley de la acción. Al final esto va más de hacer que no de pensar y atraer las cuestiones, ¿no? Pero, ¿qué sí nos sirve? Fíjate la pregunta que te planteo, porque eres el autor, para los que se han incorporado ahora mismo, estamos con Rafael Pardo, autor de Felicidad Tóxica, que está haciendo una revisión crítica, rigurosa, basada en evidencia acerca de los fundamentos de la psicología positiva y su impacto en la sociedad. Y la pregunta que yo te hago es, ¿qué sí hay de positivo en la psicología positiva? Según el estudio en profundidad que has hecho, vaya. Bueno, la psicología positiva, lo que te digo, tiene sus raíces, aunque ellos lo nieguen, tiene sus raíces en la psicología humanista de los años 50, que tenía muchas cosas positivas, ¿no? Pues de saber que el hombre es algo más también que genoma y que materia, que el hombre tiene unos valores, que busca muchas veces justicia, busca lealtad, busca honestidad, busca florecer en la vida, ¿no? Busca también cultura, creatividad, arte. Eso es así, ¿no? Antes era una psicología como muy, la psicología conductista, ¿no? Como muy biologicista. Entonces, bueno, pues eso es bueno, ¿no? También la psicología de la salud de los años 70, ¿no? De lo mismo, ¿no? De emplear un poco más la positividad, ¿no? La psicología no tanto al servicio para curar a un paciente neurótico o para tratar un periodo depresivo, sino la propia psicología al servicio de la salud, de lo positivo, ¿no? De incentivar conductas adaptativas, de saber gestionar las emociones, de hablar de inteligencia emocional, todo eso es positivo y me parece luminoso. Ese mensaje yo no lo niego y es válido y es bueno. Eso no hay ninguna duda. Ojalá esta psicología se hubiera puesto al servicio de la salud de las personas y no para crearles precisamente todo lo contrario, ¿no? Cuando la empresa, ¿no? Cuando el discurso de la empresa es no hay precariedad laboral, el asunto es que tú tienes siempre oportunidades nuevas para crecer. En el fondo te viene bien que tú no te sientes en un trabajo, que no te ofrezcamos un trabajo estable, a ti te viene bien. Es un lenguaje perverso, ¿no? Se usa la psicología positiva, sus fundamentos, en realidad para hacerte culpable a ti, ¿no? De la situación de precariedad laboral, ¿no?
cuando la empresa, el mundo de la empresa ha cogido a Seligman, ¿no? Y esos intereses, eso es lo que yo estoy denunciando, ¿no? En el fondo es decirte, el problema lo tienes tú. Tú no juzgues ni la situación política, ni económica, ni las estructuras injustas. El problema está en tu interior. Tú revisa bien tus emociones, dale mucho al mindfulness y mira a ver si puedes enfocar la vida de otra manera porque te estás estresando. Algo estás haciendo mal. Ese mensaje sí es perverso y es el que yo denuncio, pero la psicología positiva en absoluto, como tal, como ciencia de la salud, humanista, y esa es buena. Haces hincapié en algo básico, fundamental, que de alguna manera la sociedad pues había expresado durante mucho tiempo, ¿no? Donde parecía que el mundo de los afectos, las emociones, pertenecían tan solo a una parte de la población, o bien los niños, o bien los ancianos, o bien las mujeres, ¿no? Y tan solo determinadas emociones podían legítimamente expresarse o compartirse, ¿no? Y haces una crítica en este sentido en cómo esa parte de la psicología positiva pues ha dejado las emociones, digamos, desagradables como fuera, ¿no?, del juego, ¿no?, y de la propia evolución humana como no útiles, ¿no? Lo útil son las emociones positivas y las emociones negativas parece que tienden a reprimirse, a esconderse o a ningunearse, ¿no? Cuando realmente tras ellas hay una capacidad de aprender, de adaptar increíble, ¿no?, para el ser humano, ¿no? Sí, ya desde el comienzo, bueno, una de las críticas, ¿no?, fundamentales a la psicología positiva es su distinción arbitraria, ¿no?, entre emociones positivas y negativas. Sería como decir, tener ojos es positivo y tener nariz es negativo. Es absurdo. Con esos calificativos, algo que es natural y que viene de la naturaleza y por lo tanto es adaptativo de por sí. Entonces, si en la naturaleza como emoción básica, no hablo ni de culpa ni de vergüenza, que son emociones secundarias, sociales, pero si está la tristeza y está la rabia, la ira, está por algo. Eso te lo ha puesto la naturaleza para que tú las vivas en determinados momentos de tu vida y te ayudan a algo. La tristeza, ¿qué? Pues a reflexionar, ¿no?, sobre una pérdida, sobre un apego que tienes, que es algo que has perdido. Es una emoción en sí que no tiene por qué ser mala. Puede ser un momento de reflexión en tu vida, ¿no?, que apoye. Y la emoción de la rabia, lo que hemos dicho, puede ser motor de cambio social. Una rabia bien expresada, bien canalizada, no destructiva. El asunto es por qué tienen esa grima, ¿no?, la psicología positiva, como si fueran absolutamente inútiles, porque así lo dice Seligman constantemente. Y de ese burro nos han bajado. Porque las emociones negativas, que ellos dicen que son negativas, la ira y la tristeza, por ejemplo, porque son inválidas y hay que reprimirlas y anularlas, ¿no? De tal manera que si un día has tenido un enfado o un sentimiento negativo, tienes que chequearte y decir, estoy fatal, algo me está pasando, estoy poco positivo. Muy interesante. Bueno, hay algo en tu libro que también me gusta mucho y es que, no, si bien con rigor y de manera certera, pues, tomas una posición y en ese sentido señalas una serie de argumentos, no dejas cerrado a evolucionar alguna de esas ideas en el futuro, ¿no? Y pensaba, digo, no sé si conoces el caso de Richard Boyarsky, este investigador de la Case Research University en Estados Unidos. Lleva mucho tiempo estudiando precisamente cómo el trabajo en determinadas imágenes mantenido en el tiempo pues provoca una serie de cambios, y ahora con las nuevas técnicas de neuroimagen ha podido comprobar el tipo de efecto que provoca en los sistemas nerviosos, ¿no? Richard Boyarsky, yo cuando lo presento o cuando comento algo de él, digo, bueno, está Daniel Goleman, que es el que publicó muy bien y se hizo muy famoso, y luego está el investigador que está detrás, que tiene un perfil más bajo público, pero que sin embargo posiblemente haya ahondado mucho más en esto de la inteligencia emocional, ¿no? Y él ha puesto de manifiesto, recientemente ha escrito un nuevo artículo sobre esta cuestión, ha puesto de manifiesto cómo las técnicas de neuroimagen muestran que cuando una persona hace un entrenamiento, él le llama entrenamiento autodirigido, con una serie de elementos, y entre esos elementos están un ejercicio de visualización, de proyección positiva a un tiempo concreto, con unos parámetros determinados. Él ha puesto de manifiesto cómo cuando las personas, vamos a reducirlo a un lenguaje muy, muy de la calle, cuando las personas hacemos ese ejercicio que consiste básicamente en proyectarme de una manera positiva, realizada, evolucionada a un tiempo futuro, ocurre que cuando se observa el funcionamiento del cerebro, pues hay sistemas nerviosos asociados al estrés, como el sistema nervioso simpático, que empiezan a inhibirse, y otros asociados a los estados de creatividad, de calma y relajación, de bienestar, como el sistema parasimpático, empiezan a activarse. Se reducen los niveles de cortisol, aparecen mayores niveles de serotonina, se estimula la neurogénesis y empieza a haber un
una aceleración del crecimiento de redes nerviosas y además se crea un afecto, positivo, se crean emociones de índole positiva, agradable. Claro, de alguna manera podíamos pensar, oye, pensamiento, imagen o relato o narración no deja de ser un mensaje positivo. Podíamos concluir, oye, pues en alguna medida el pensamiento positivo en este caso sí está siendo positivo y está provocando cambios en la persona. No sé si conoces el trabajo de Boyarsky, pero al menos me gustaría escuchar tu opinión en este sentido. Repito, yo no tengo al revés ningún problema con y admito, ¿no? Lo sé. Y con las emociones positivas, yo personalmente no tengo ningún problema al revés. Las personas que meditan, que hacen mindfulness, también está estudiado también por neuroimagen, pues la bajada del descenso del cortisol, las nuevas sinapsis en el cerebro. Eso no hay ninguna duda. Es mejor eso y en un momento determinado de tu vida que necesites un coach, ¿no? Alguien que te redescubra, ¿no? Aspectos de tu vida, ¿no? que tienes ahí como para florecer, ¿no? Y para potenciarlos, me parece estupendo, ¿no? Lo que se denuncia aquí es el uso de esto para otros fines, ¿no? Que no están tan claros. Y luego también hay que ver, ¿no? Si ese tipo de estudios, ¿no? En que hay que ver todas las variables, ¿no? Se hacen en personas que están sanas o se están haciendo en personas que han estado traumatizadas de la infancia, tienen el mismo efecto. Porque luego cuando lees los estudios, ¿no? Pues hay mucho para debatir científicamente, ¿no? Si se han descuidado todas las variables o no, que no siempre las variables extrañas están bien cuidadas, ¿no? Bien lo sabemos los dos cuando leemos un estudio científico, ¿no? Uh-huh. Estás tratando ese mismo experimento en personas traumatizadas, ¿no? En su infancia por experiencias duras, que ya tienen un marcador somático muy marcado, ¿no? De respuesta, ¿no? ¿Tiene el mismo efecto que si lo haces en una persona sana, ese mismo estudio? Yo no lo sé, pero no estaría tan seguro. Cito en el libro, ¿no? Cuando se habla de supervivencia del cáncer, ¿no? Uno de los mantras ha sido que si tú visualizas las células buenas y te empeñas y tal, pues vences el cáncer. Pero hay varios psiquiatras, ¿no? Que han estudiado con análisis matemáticos, ¿no? Metaanálisis, ¿no? Las supuestas relaciones entre cáncer y supervivencia en la Universidad de Pensilvania, lo cito porque es uno de los centros neurológicos de la psicología positiva. Pues uno de los psiquiatras estuvo ahí bastante tiempo haciéndolo, James Coyne, ¿no? Y bueno, las conclusiones matemáticas que él saca es que la relación entre supervivencia al cáncer y pensamiento positivo es de 0,14 sobre 1, sobre el coeficiente Pearson. Entonces, es irrelevante. Es irrelevante, ciertamente. En cambio, la supervivencia al cáncer y ser blanca, que era una variable que no se explota mucho y no está bien meterla, pero era mayor, bastante mayor, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que los estudios siempre, ¿no? Se les puede darle una vuelta para otro. Yo no niego el pensamiento positivo ni la eficacia. Yo personalmente practico técnicas de relajación y me van muy bien y me encantan, y las propongo también. Y me levanto con buen humor. A menos eso procuro, vamos, con pensamiento positivo. Eso procura. El asunto es explotar a la gente vulnerable, ¿no? ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas, ¿no? Un bestseller reciente de una psiquiatra, ¿no? ¿Cómo hacer que te pase? Sí, lo conozco. Bueno, pues eso no es pensamiento mágico. Eso es manera de tratar o es manera de explotar la vulnerabilidad de la gente, ¿no? Las cosas buenas ni te pasan ni te dejan pasar como si flotaran del aire, ¿no? No. Y esos entrenamientos, ya te digo, vamos a entrenar la mente, hay que ver si la persona primero tiene una psicopatología previa, ¿no? O si la persona está metida en un trastorno neuroendocrino del que tiene que salir. Y hay que ver si esos supuestos ejercicios que van bien con personas sanas en momentos de estrés, estaría bien si también en personas que no se sienten bien y desde pequeñas, porque tienen diferentes trastornos, les hace el mismo efecto, ¿no? Y esas personas vulnerables son las que leen el libro Autoayuda, le dicen que ser feliz es muy fácil y dicen, ¿y yo por qué no me siento bien? Si soy infeliz, ¿debo ser muy tonta o debo ser muy culpable? Lo peor. Uh-huh. Bueno, es muy interesante. Sí, es más por ahí el debate. Sí, lo sé. Quería abrir el abanico también y veo además que me encanta que entres precisamente en el debate porque lo interesante es conocer, ¿no? También esa opinión tuya. Si te parece, podemos compartir algunas de las cuestiones que nos han ido planteando aquí las personas que nos están siguiendo, que nos ven ahora, algunos lectores también de Desclé y bueno, algunas preguntas posiblemente han quedado ya contestadas a través del debate, del relato que hemos tenido, pero es interesante. Bueno,
Aquí, por ejemplo, nos plantean... A ver, vale. No me gustan los libros de autoayuda. ¿No cree usted que es mejor un profesional, que es más cercano? Pues en parte sí. Yo soy partidario de acudir a un terapeuta, o sea, acudir a un profesional, un psicólogo en el centro de salud o bien a nivel privado, una persona con... Soy partidario. El libro de autoayuda me parece que es para personas sanas en un momento determinado que quieren refrescar, ¿no? Algunas ideas, ¿no? Refrescarse un poco o alguna... O también incluso... Pero yo iría siempre a un terapeuta, sí. Me parece que es necesario lo profesional. Esa pregunta nos la había hecho María José García García. Ahora hay otra de Manoli Lobato Alejo. Nos pregunta, ¿este libro es solamente para expertos en la materia? No, en absoluto, al revés. Si se lee muy fácil. O sea, está escrito precisamente para ser entendido por el público y tiene momentos también de nada técnicos y tiene también, pues, un poquillo también de humor, ¿no? Porque me río un poquito, ¿no? También de las cosas, me río de mí mismo en general en la vida, que creo que es bastante sano. Pero no es para nada técnico. El objetivo de este libro es todo lo contrario. Existen otros ensayos de este tema bastante más técnicos y un poco pesados de leer. Muy bien. Mira, Remedios Hierro Moreno nos pregunta, ¿no creéis que la inteligencia emocional debería de ser una asignatura obligatoria? Debería de ser una asignatura obligatoria si las emociones enseñamos a gestionarlas todas, las negativas y las positivas. Si va a ser para eso, para otro tipo de cosas, ¿no? Una inteligencia emocional teledirigida, por ejemplo, para que tú aguantes mejor el estrés o no te cuestionen las instituciones, ¿no? Ya sería otra cosa. La psicología positiva va por ahí, ¿no? A no cuestionar nada de las instituciones sociales ni económicas. Si es para eso, no. Muy bien. Mira, en ese sentido quizás también nos pregunta o comenta Marisol Cano Castilla. Dice, la verdad, siento que en el mundo de hoy hay más infelicidad a mi alrededor que antes. Pienso que todo está relacionado con una manipulación emocional por sectores varios como la política, el sistema educativo, etcétera, el modo de vida en general. Gracias. ¿Qué quieres aportarle a eso tú? Pues le doy la razón. Es curioso, ¿no? Que habiendo tantos libros de autoayuda, tanto consumo, tantos terapias, coach, tanta cosa, ¿no? Que en principio debe hacernos una sociedad feliz, pues es una sociedad, pues eso, con muchísimos trastornos de ansiedad y depresión, ¿no? Es curioso y es para estudiar, ¿no? Llama la atención, ¿no? Y bueno, pues efectivamente estamos en una sociedad que alguien está explotando algo, ¿no? De nosotros y nos está destrozando, ¿no? Y la solución no pasa por algo rápido ni fácil, ¿no? La solución pasa por las estructuras, ¿no? Preguntarnos por qué este horario laboral, por qué la falta de conciliación familiar, por qué sobre las mujeres tiene que recaer el peso de ciertas cosas, preguntarnos cosas profundas de la vida, ¿no? Y así seguro que seremos más felices, más que leyendo un libro, que no digo que no sea en un momento determinado bueno, pero me parece que el método más sensato es ir a lo profundo de por qué. Muy bien, pues mira, nos dice Carly Better, nos dice el invitado ¿qué sugiere el invitado acerca de la teología como herramienta de la psicología? Pues mira, me parece que es un complemento. Personalmente a mí me parece que lo mismo, ¿no? Pues que vivir con valores, ¿no? De honestidad y también un sentido de trascendencia, un sentido de belleza también, ¿no? Y de confianza en algo superior, algo que te quiere, alguien que te quiere, a mí me parece positivo también. A mí me da tranquilidad y desde luego que eso es que me hace bajar el cortisol en sangre. Y así, es curioso también que una sociedad más secularizada, menos espiritual que nunca, es también una sociedad más infeliz que nunca, ¿no? Es curioso cómo las sociedades de antes, que tenían valores humanos y espirituales de cualquier tipo, también cristianos, pero de cualquier tipo, pues eran sociedades en principio más resistentes y con menos problemas de ansiedad y depresión. Muy interesante esa reflexión. Y curiosamente, al menos por los mensajes que podemos leer, y seguramente muchos de ellos tendrán la base de lo que hemos estado discutiendo esta tarde aquí, parece solamente que el personal esté realmente enfrascado y dándole tiempo e importancia a conectar con su parte espiritual, pero me da que solo lo parece. Me da que solo lo parece. Sí, sería bueno, ¿no? Volver a la trascendencia. Esta psicología positiva, las emociones que plantea y los valores hablan mucho, ¿no? Tiene un lenguaje bíblico, casi, o sea, de esperanza, de no sé qué, pero es completamente vacío, ¿no? Siempre están referidas al éxito. En realidad es una felicidad pues, para tener buenas relaciones interpersonales, para tener éxito en tu empresa, para tener dinero, una especie de magia simpática para traerte cosas,
pero estaría bien, ¿no?, que volviéramos a valores espirituales profundos, ¿no? Leí una frase que me impresionó de una francesa, una socióloga francesa, ¿no? Mi padre prefirió ser justo antes que feliz, ¿no? Su padre dio la vida en la Segunda Guerra Mundial por ser justo antes que feliz, ¿no?, por combatir un régimen nazi tiránico en Francia y prefirió la justicia antes que ser feliz, ¿no? A mí me llamó mucho la atención esa frase. Haría falta más gente más bella, ¿no?, que se preocupe en esa felicidad tan volcada en yo mismo, en mi éxito, en mí mismo, una sociedad más humanitaria, más social, que estos no hablan nunca, ¿no?, esta dimensión social. Los japoneses y los chinos y los coreanos sí, y los cristianos también. La felicidad tiene que ver mucho con cómo está tu comunidad, ¿no?, de apoyo religiosa. Cuando uno llora, los demás lloran, todos se apoyan, ¿no? Ese es el ideal. Estaría bien una felicidad que no sea tan individual, tan de yo me meto dentro y en mis sentimientos, sino una felicidad que fuera más social, más de compartir, más de ayudar al prójimo, por ejemplo. Muy interesante, Rafael. Ya para ir terminando, me gustaría que hicieras una invitación a la lectura de tu libro, Felicidad Tóxica, el lado oscuro del pensamiento positivo, editado por Desclée de Brouwer, que es nuestra compañera y es la editorial que facilita que tengamos aquí esta reunión y este debate tan interesante. Así que, pues si quieres lanzar a quienes nos están escuchando y quienes nos verán luego también, pues su mensaje, estaremos encantados de escucharte. Pues nada, es un poco contracultural, lo sé, porque lo que vende es la felicidad, vende para todo, desde comprar un coche hasta cualquier cosa. Es un poco contracultural, ¿no?, plantear otro tipo de felicidad que no tiene nada que ver con esta y poner un poco la puya, ¿no?, a toda esta industria y toda esta ciencia de la felicidad. Bueno, pues es un libro que hace pensar, a momentos hace sonreír y cuando menos, ¿no? Pienso que es algo que siempre lo que nos apela al intelecto, ¿no?, y no tanto a la emoción, es algo también que nos ayuda a crecer como personas, ¿no?, que nos apelen de una manera seria al intelecto, a decir, tú y yo no podemos creer en este tipo de felicidad, ¿no? Y ya está, no es más que poner un puntito contracultural a todo este sistema, ¿no? Porque con frecuencia me encuentro como persona, como sacerdote, ¿no?, me encuentro pues la puerta de atrás de la sociedad, ¿no?, de lo que toda esta industria de la felicidad no recoge, ¿no? Y la felicidad del ser humano es más profundo, son cosas más profundas, merecen más respeto, ¿no? Las personas merecen más respeto que en un discurso tan plano y tan decirte, cree, hoy va a ser un buen día, cree y lo soñarás y todo será posible. Me parece que hay que tratar a las personas con respeto y el objetivo de este libro era esto, sí. Muy bien. Rafael, te deseo todos los éxitos en el buen sentido, sea lo que para ti sea el éxito. Te agradecemos el estímulo de esa visión crítica que viene para sumar, escrita además con rigor, con argumentación, para alguien como yo que está cultivado en la ciencia, pues es un gustazo ver de dónde sacas las afirmaciones y de dónde sacas el argumentario, entender las fuentes, y en ese sentido este libro está enriquecido y está construido de manera sólida sobre esas evidencias y esas múltiples fuentes en las que te basas. Y efectivamente yo estoy de acuerdo contigo, parece que nos están vendiendo, y espero no haber sido yo, no haber incurrido en alguna ocasión en eso también, una felicidad que no existe. Escribí hace no mucho yo un artículo diciendo algo así, ¿no? Oye, ¿y si la felicidad no es la felicidad que nos dicen que tenemos que buscar, ¿no? Y en ese sentido me ha encantado conocerte, conocer tu libro, que es de una lectura rápida pero profunda, que efectivamente hace que pensar y remueve y que nos permite avanzar también. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte. Hasta pronto. Hasta pronto. A todos los amigos y amigas de Desclée, a todos los seguidores que han estado ahí acompañándonos y que se sumarán posiblemente más tarde en la redifusión. Un placer tener vuestra compañía. La invitación a que sigáis comentando, compartiendo y preguntando, porque ahí cobra mucho más sentido la propuesta de encontrarnos con los autores una vez por semana. Hasta la semana que viene. Hasta pronto. Muchas gracias.